Hans, ven por favor. Luciano Sanín Vázquez, siga con Luciano por favor. Robinson Arley Mejía Alonso, Robinson, sigue Robinson por favor. Fabio Velázquez, siga por favor. Camilo Alejandro Mancera, siga con una curul. Marlon Pavón Castro, hágame un favor, de ambos lados para que no que se desequilibre y se voltee el barco. Luis Jaime Ortiz, Renzo Alexander García Parra, siga por favor. Félix Antonio Mora Ortiz, siga. Félix. Jaime Andrés Tocora Lozano, siga por favor. Y de los invitados, que les llegó la carta de invitación, les ruego el favor. De los invitados, ¿quiénes están por favor? El delegado de la registraduría está el doctor Jaime Hernando Suárez, correcto. Alexander Vega se encuentra presente. Juan Carlos Mendoza Rendón se encuentra presente. Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo se encuentra presente. Pedro Pablo Marín y Edgar Yandi se encuentra presente. Le rogamos el favor al señor presidente que ocupe su curul para dar inicio a esta audiencia pública. Por la Federación Colombiana de Municipios, ¿cómo hacemos para, porque los invitamos esta mañana y no sé cómo hacemos para que intervengan? Claro, después de que... Muy bien, saludo a todos, a todas, bienvenidos a esta audiencia pública convocada por la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales para revisar los asuntos atinentes al proyecto de ley que he presentado, por medio del cual se dictan disposiciones en materia de participación ciudadana. Voy a pedir al señor secretario que lea la resolución, no sin antes informarle sobre todo a los televidentes de qué se trata este asunto. Son dos cosas centrales, gruesas, que los ciudadanos conocen. Hay otros elementos en el proyecto, pero estos dos me parece para mejor comprensión. El primero, el derecho ciudadano a la revocatoria del mandato. Esa evaluación de los alcaldes, que es un derecho ciudadano importante y que permite que eventualmente la ciudadanía le quite el mandato popular a quien no cumplió con su voto programático, como todos sabemos, ha sido ineficaz y ha habido una proliferación de estos recursos de revocatoria que terminan fracasando, pero que además cuestan miles de millones de pesos y que no cumplen, en opinión del autor del proyecto, con su propósito original, porque lo que viene ocurriendo es que al otro día de ganar un alcalde cualquiera empiezan a recoger firmas para que los opositores lo revoquen, perturbando esa gestión y sin que se evalúe verdaderamente la gestión de los alcaldes. Por eso el proyecto propone, entre otras cosas, un día único, nacional, para esa consulta, de manera que en aquellos municipios donde el grupo de ciudadanos, cumpliendo con la ley, recogiendo las firmas, considera que ese alcalde cumplió el voto programático, pero habiéndole dado el tiempo suficiente para ejercer en su segundo año de gobierno, decida hacer uso de esa fecha única nacional, que por supuesto, como su nombre lo indica, será la misma en todos los municipios de Colombia y que termina teniendo la bondad de convertirse en una rendición de cuentas, en una calificación de la gestión de los alcaldes, lo que les obligará a cumplir con su deber y ser más eficaces en su gestión, so pena de perder el mandato, pero de manera ordenada. Y el segundo elemento importante es el de las consultas
populares fundamentalmente en los temas mineros y ambientales. Quienes hemos estimulado y seguimos estimulando esas consultas y quienes de entrada queremos advertir, estamos del lado del medio ambiente y prefiriendo el agua que el mercurio, el agua que el oro, el aire que el carbón, somos sin embargo conscientes de que resultados electorales en las consultas populares con el 98 o 99% por el no o por el sí, pues son más populistas que informadas, y que por supuesto lo que el ciudadano merece para ejercer su derecho es tener todos los elementos de juicio para poder decidir conscientemente. Y para eso propone el proyecto este licenciamiento social, que no es otra cosa que un mecanismo previo, una especie de gran foro en cada municipio para que la gente escuche todos los puntos de vista, los elementos no solo ambientales, sino sociales y económicos, laborales, las voces de todos, y que esa información sea llevada a los consejos municipales, que son por supuesto cuerpos colegiados democráticos, para que allí de cara a la ciudadanía se otorgue o no ese licenciamiento ambiental. De ser negado por la voluntad de las mayorías, pues igual procederá la consulta popular en las urnas, pero con más elementos de juicio que los que hoy se brindan para tal decisión colectiva. Con ese breve preámbulo, entonces, señor secretario, tenga usted la amabilidad de leer la resolución. Resolución número 03 del 17 de octubre del 2017, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República, considerando que en el primer periodo de la legislatura 2017-2018 se radicó el proyecto de ley 99 del 2017 de Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de participación ciudadana. B, que el senador Luis Leonardo Barrera solicitó mediante comunicación al presidente de la Comisión la realización de una audiencia pública para escuchar a la ciudadanía en las observaciones que tengan frente a la iniciativa, solicitud acogida por la presidencia de esta cédula legislativa. C, que el artículo 51 de la Ley 130/1994 dispone que los proyectos de ley en los que se traten de temas como la participación política en todas sus formas debe escucharse el concepto de las fuerzas de oposición. D, que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar una audiencia pública sobre cualquier proyecto de acto legislativo de ley. E, de igual manera el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Resuelve. Artículo primero, convocar audiencia pública para las que personas naturales o jurídicas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley 99 del 2017 Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de participación ciudadana. 2. La audiencia pública se llevará a cabo el día lunes 23 de octubre del 2017 en la ciudad de Bogotá, en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 3 p.m. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración hasta de 10 minutos, prorrogables de acuerdo al número de inscritos y a criterio del presidente de la comisión. Artículo tercero. Las prescripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado los días jueves 19, viernes 20 de octubre del 2017, del horario de 9 a.m. a 5:30 p.m., con la radicación del documento en las fechas mencionadas en el inciso anterior, original y 2 copias de la intervención, conforme lo dispone el artículo 230 de la Ley Quinta del 92, se entenderá formalmente inscrita la persona. En caso de no radicarse el documento, se anulará la prescripción. Artículo 4. La Secretaría de la Comisión Primera del Senado efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa del Senado de la República a efecto de que dicha audiencia sea de conocimiento general y en especial de la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional y o de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá los 17 días del mes de octubre del 2017, el presidente senador Rubén Rodríguez Rengifo, el vicepresidente honorable senador Horacio Serpa Uribe, el secretario general Guillermo León Giraldo Gil. Al respecto me permite informarle,
señor presidente, que se hicieron las diligencias ante la Dirección Administrativa y el Canal Congreso para la publicación de esta audiencia y se inscribieron varias personas y de los invitados hay algunos presentes. ¿Cuántas personas inscritas y presentes están, señor secretario? Que además, mientras nos hace ese inventario... De las personas inscritas, de acuerdo a la ley quinta del 92, 10 personas se inscribieron, señor presidente. Muchas gracias. Y 2 invitados están presentes. Muy bien, pues muchas gracias primero por acudir. Les recuerdo además que esta opinión es transmitida por el Canal Congreso y que además es un anticipo de lo que esperamos sea las discusiones de la iniciativa que el gobierno viene anunciando hace mucho tiempo en esta misma materia, pero que no ha radicado aún. Y nosotros creemos que los tiempos legislativos no dan espera, y por eso, en este caso como en otro, que nada tiene que ver con este asunto, pero sí es de interés nacional, como el Tribunal de Aforados, esta comisión y este senador ha decidido radicar los proyectos para empezar el trámite y no perder más tiempo, porque creo que ha habido mucha demora en la presentación de estos proyectos y particularmente en este de participación ciudadana. Vamos entonces por la nutrida asistencia, en estricto orden de intervención y de inscripción, señor secretario, darle la palabra a cada uno, en principio en el atril, por 5 minutos prorrogables para poder escucharnos todos. Prorrogables hasta 10, no se preocupen, pero digamos no se vean obligados a improvisar. Si pueden contarnos lo que tienen que decir en 5 minutos, mejor, para que podamos hablar todos. Entonces pedimos el favor pasar a la trila José Hans Carretero Pardo, del José Alvear Restrepo. Los amigos de las cámaras, si quieren, pueden ubicarse mejor para que no den de espalda. En una cámara, no, es que ellos tienen ahí toma para poder tomar la toma, señor presidente. Entonces voy a hacer caso de la sugerencia de los camarógrafos, si les parece, para que hablen desde la curul y puedan ser vistos por los televidentes, porque si no va a salir de espaldas. Lo invito a que retome a la curul, me apena, pero creo que eso es más práctico. Ahí le hacen igual un primer plano. Entonces hable desde la curul. Tiene la palabra. El micrófono está frente a usted. Acérquelo, por favor. Muy buenas tardes. 5 minutos se le apagará el bombillito rojo y quedará 5 minutos más. Para que Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas, a la mesa directiva. Aplaudimos la invitación a esta audiencia porque consideramos fundamental la participación de la ciudadanía dentro de los debates legislativos. En esta ocasión queremos manifestarnos acerca de este proyecto de ley que toca un tema que es fundamental y son los megaproyectos con impactos sociales y ambientales y la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. A ese respecto, queremos remarcar lo siguiente: hoy no es un día cualquiera. Lastimosamente se tiene conocimiento de 82 muertes de líderes sociales, defensores de la tierra y de la vida, que están siendo sistemáticamente asesinados. Existen conflictos y estos 82 asesinatos sucedieron después de la firma del acuerdo, estando en este momento implementándose el acuerdo. Existen conflictos socioambientales que no se están resolviendo del todo, que están latentes. Y así como en los territorios se está silenciando la vida, vemos con preocupación que en el Congreso, paralelo a los trámites que se están dando en torno a la implementación normativa del acuerdo, hay una serie de iniciativas que ponen en riesgo los derechos de las comunidades, aquellos derechos que ya se han ganado a participar y tomar decisiones en torno a su permanencia y la defensa de los territorios. En ese sentido nos parece importante
resaltar y recordar el concepto de lo que es la democracia ambiental y el valor fundamental de la participación democrática dentro del Estado Social de Derecho. ¿Para qué? Para sustentar dos cosas. Primero, si con este proyecto de ley, que no es muy claro, se está reemplazando el poder de decisión de las consultas populares, entonces este proyecto de ley es inconstitucional, porque desconoce todos los avances en materia de consultas populares que la Corte Constitucional ha hecho para garantizar que las decisiones que tomen los entes territoriales y las comunidades mediante este mecanismo de participación ciudadana sea debidamente implementado por todas las autoridades, incluso en materia de proyectos mineroenergéticos. Y esto ya ha sido ampliamente discutido y aclarado por la Corte. Ahora, si lo que se pretende entonces es adicionar un mecanismo de participación ciudadana que complementa lo que son las consultas populares, entonces lo que vemos es que es necesario adecuar este proyecto de ley a los estándares y las experiencias previas en materia de licenciamiento de proyectos sociales y concretamente a la experiencia que hemos identificado en temas de consulta previa. La experiencia en temas de consulta previa, desde nuestra perspectiva, es que los grandes avances en materia de protección de derechos a comunidades los ha hecho la Corte Constitucional, porque el marco normativo no ha aclarado gran parte de los problemas que se suscitan en estos procesos. Y de nueva cuenta, este proceso de licenciamiento social no aclara muchos de los problemas que pueden suscitarse en el marco de estos procedimientos. Entonces, voy a pasar a explicar el primer punto. La democracia ambiental ha sido entendida como el derecho que tienen los ciudadanos y comunidades de participar en las decisiones relacionadas con el medio ambiente. Desde la sentencia C-021 de 1996 se ha reconocido el valor de la democracia ambiental y la necesidad de que las comunidades participen activa y eficazmente en la toma de estas decisiones. Esto se ha extendido incluso en la C-072 de 2014 al especificarse de que la intervención del Estado y la atribución de competencias que se haga en materia ambiental debe ser lo más próxima al ciudadano. Este es un concepto fundamental que tiene su raíz incluso desde la Asamblea Nacional Constituyente, que consideró necesario un modelo de democracia participativa. La consulta popular lo que hace es realizar, no se trata solo de un procedimiento. Acá no estamos en una... ¿Cuánto tiempo más necesitan? 3 más, porque hablemos todos. 3 minutos. Acá no se trata de modernizar un simple procedimiento, sino de toda una concepción política y social del Estado. En ese sentido, consideramos fundamental que este canal sea lo más garantista posible, que aclare cuáles son la relación de este procedimiento, por ejemplo, con las consultas populares. ¿Va a primar el procedimiento de licencia ambiental sobre una consulta popular? Eso no está para nada claro. Sí se puede refrendar, y eso lo aclara el proyecto, pero no se dice cuál de los dos primaría. Y en todo caso, consideramos necesario que en el trámite de este proyecto, bajo ninguna circunstancia se viole el principio de progresividad. Este es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales recomendó al Estado colombiano fortalecer la vinculatoriedad de este tipo de decisiones de consultas populares en el más reciente informe, y lo que estamos viendo es que con este proyecto de ley se está retrocediendo en el reconocimiento de las comunidades y sus derechos a tomar una decisión final sobre megaproyectos. ¿Por qué? Vamos, por ejemplo, al artículo 4 de este proyecto de ley, donde se dispone que la decisión final del licenciamiento la van a tener las autoridades administrativas. Esto desconoce incluso, por ejemplo, lo que ha reconocido la Corte Constitucional en materia de consulta previa, que cuando hay una afectación grave a los derechos de las comunidades, no solo basta una consulta, sino un consentimiento previo. Acá va a ser la autoridad
administrativa la que tenga la potestad final para tomar la decisión en caso de discrepancias. Esto no es lo único. Además, el acompañamiento se limita únicamente a la participación del Ministerio Público, que emitirá un informe de que la audiencia se realizó en debida forma. ¿Qué implica debida forma? No sabemos, porque el proyecto de ley no lo aclara. Y se desconoce, por ejemplo, la participación que podría tener la Defensoría del Pueblo como acompañante de las comunidades. Se limitan los tiempos, cuando la Corte ha reconocido que los tiempos de las comunidades, y especialmente en temas de negociación, son un tema fundamental. No todas las comunidades toman decisiones en 3 meses, que es lo máximo que se dispone para llevar a cabo estos procesos de licenciamiento. Y además no es muy claro cuál va a ser el papel de ese tercero imparcial, que es el garante, esta autoridad administrativa, sea el alcalde o sea el gobernador, pero que a su vez va a ser quien tome la decisión final cuando no se llegue a un consenso. Y debería acogerse el estándar de que bajo ninguna circunstancia un procedimiento de licenciamiento o de consulta puede ser adversarial. Este proyecto de ley propone un modelo adversarial en materia de toma de decisiones sobre el medio ambiente. Y por último, y no menos importante, de hecho lo más, es el tema de definir las áreas de influencia directa. Y es que ha habido muchos inconvenientes en materia de consulta previa para definir qué es el área de influencia directa de los proyectos. Lo que hemos identificado... 30 segundos para que termine. Se dieron los 10. Lo que hemos identificado... Además, para todos, ¿no? Lo que usted está leyendo está en el acta y está escrito. Digamos, Sí. un poco el tiempo es para explicarlo, no para leerlo, porque Sí, no. queda publicado. Sí. Redondee, pues, para que no quede con la frase cortada. Listo. Área de influencia directa, el proyecto no aclara de ninguna manera cómo se va a entender la influencia de los proyectos sobre las comunidades. Nosotros estamos muy preocupados porque se pone en riesgo no decisiones que se han tomado de manera populista, sino decisiones que son el fruto de la acción civil organizada de comunidades que históricamente han resistido en defensa de su territorio y que hoy en día ven amenazados sus derechos más básicos al agua y a la vida por megaproyectos mineroenergéticos, como lo hemos observado en La Guajira. Muy bien, muchas gracias. El profesor Fabio Velázquez, presidente de la Fundación Foro Nacional por Colombia, y se prepara está Robinson Arley Mejía del colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca. Entonces el profesor Fabio y luego Robinson. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Hola, yo voy a referirme a los dos temas, al de revocatoria del mandato y al de el mecanismo de licenciamiento social. El tema de revocatoria del mandato nos parece importante porque constituye uno de los mecanismos de participación directa más importantes que están y que han tenido lugar en el país. El proyecto, como ustedes ya lo saben, propone establecer un periodo entre el mes 18 y el mes 23 del periodo de gobierno de los alcaldes para realizar las consultas populares. Hay un pequeño problema de técnica legislativa porque la revocatoria del mandato también cubre a los gobernadores y habría que incluir a los gobernadores en este cuerpo de ley. Pero digamos ese no es el tema más importante. Nosotros pensamos en Foro que el proyecto introduce algunas restricciones al derecho de la revocatoria del mandato que nos preocupan. La ley 1757 que reformó la 134 trata el tema de la revocatoria del mandato y plantea una serie de términos para la realización de del procedimiento para la revocatoria. Concretamente, la 1757 establece un plazo de 6 meses para la recolección de apoyos ciudadanos, un término de 45 días para que la organización electoral verifique si los apoyos cumplen con los requisitos establecidos y un plazo de 2 meses para la campaña electoral. Suponiendo que la iniciativa de revocatoria comience justo al año, tendríamos apenas en el plazo establecido por este nuevo proyecto, de una manera muy apretada, el tiempo para cumplir con los términos establecidos en la ley. Pero si una revocatoria, si la iniciativa naciera
a los 15 o los 18 meses prácticamente sería imposible realizarla dentro del plazo que se está estableciendo. Por lo tanto, esto constituye ya de por sí un mecanismo de restricción del derecho a la participación a través de la figura de la revocatoria del mandato, lo cual nos parece que viola, digamos, los principios constitucionales al respecto. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha planteado aplicar en estos casos el principio de proporcionalidad, es decir, qué tanto se gana y qué tanto se pierde, y qué tanto la medida es proporcional a la ganancia que se establece. Sin duda hay unos propósitos de ahorro económico y de sostenibilidad fiscal y de tipo logístico que favorecerían el desarrollo de las revocatorias del mandato, pero el costo que está planteando el mecanismo nos parece que es desproporcionado y que reduce de manera desproporcionada el derecho ciudadano a revocar el mandato de los alcaldes y los gobernadores. En ese sentido, creemos que hay que repensar de nuevo el tema para evitar restringir el derecho a la participación a través del uso de este mecanismo. En cuanto al nuevo mecanismo de participación de las licencias sociales para proyectos de alto impacto social y ambiental, digamos, la idea de promover el diálogo social, un diálogo multiactor, a nuestro juicio hay que verla con buenos ojos, como un paso positivo en el restablecimiento de las conversaciones, de la conversación y del diálogo en el territorio sobre estos proyectos que tanta polémica han generado en el país, particularmente los proyectos mineros que tienen un impacto, los proyectos extractivos en general que tienen un impacto ambiental. Yo estaría de acuerdo con el colega quien plantea que no está claro en la ley qué es lo que se pretende con el mecanismo, con el dispositivo, es decir, si sustituir el mecanismo de la consulta popular o por lo menos reducir su uso, su utilización por parte de la ciudadanía, o si lo que se quiere es complementar el mecanismo de consulta popular con un procedimiento previo de diálogo que no dejaría de lado la consulta, sino que la fortalecería mediante un proceso previo que tendría elementos de información, de deliberación e incluso de construcción de consensos. En el proyecto no está claro eso, y nos parece que hay que señalar claramente, si es la segunda alternativa, que se trata de un mecanismo que complementa y fortalece la consulta popular como derecho, y no que se pretende como un sustituto de la consulta popular. A mí me queda la impresión de que el texto y la manera como está diseñado el mecanismo apunta más bien a una sustitución, o por lo menos a una marginación, a un segundo plano para el uso del mecanismo de la consulta popular, y no en un mecanismo que la complemente y la fortalezca. De hecho, los argumentos para sustentar esta afirmación se basan en el hecho en que en el texto del proyecto de ley hay... ¿Cuánto tiempo más, profesor? 3 minutos más para el profesor Fabi. Yo creo que el proyecto le apunta a entregar demasiadas atribuciones a la autoridad administrativa para la interpretación de qué es un proyecto de alto impacto ambiental. Debería haber criterios objetivos para determinar qué es una consulta de alto impacto ambiental, para dirimir en caso de que, no dirimir, sino presentar a la corporación de corporación política el proyecto de licencia ambiental cuando no hay consenso, o para establecer mediante un acto administrativo una licencia social que supuestamente, digamos, recogería los elementos que a juicio de la autoridad administrativa deben hacer parte de esa licencia. Nos parece que hay un peso demasiado grande en atribución de competencias, digámoslo así, de la autoridad administrativa, y que el rol de la ciudadanía termina siendo absolutamente pasivo, secundario, y si interpretamos esto como un elemento que pretende sustituir la consulta popular, pues lógicamente deja a la consulta popular por fuera del alcance de la ciudadanía. Nosotros queremos ratificar que la consulta popular, en primero, es un derecho constitucional, en segundo lugar, que la 1757, la Ley de Participación Democrática, abre la posibilidad de que las consultas populares sean de iniciativa popular, no solamente de iniciativa de las autoridades públicas. Y eso ya, digamos, introduce un elemento que debería ser contemplado por el proyecto de ley, porque la ciudadanía también tiene competencia para hacer las consultas populares. Y por último, a pesar de que tengo otros puntos para señalar, de todas maneras nos parece que el mecanismo ya existe.
El mecanismo ya existe en la 1757, el de las licencias sociales, aunque no se lo llama así, se llaman las alianzas para la prosperidad, y aquí que está Juan Fernando Londoño lo sabe perfectamente. Como están definidas en los artículos 105 a 108 de la ley 1757, las alianzas por la prosperidad tienen exactamente los mismos objetivos que los planteados por la licencia social, para la licencia social en este proyecto de ley. Y entonces nos parece que lo que se debería hacer más bien es retomar ese mecanismo que está en la 1757 ya establecido, y más bien reglamentarlo porque no está reglamentado, y velar por una reglamentación que estimule su uso, porque hasta el momento no ha sido reglamentado. Nos parece que la idea del proyecto, si es complementar con deliberación pública el mecanismo de consulta popular. 30 segundos más para que termine. Gracias, estoy redondeando. Puede ser un elemento muy interesante para fortalecer las consultas populares, teniendo en cuenta, digamos, las bases constitucionales que tiene la consulta que he señalado, y la necesidad de que el proceso deliberativo le dé un rol mucho más activo e incidente, efectivo, a la ciudadanía. Gracias, profesor. Luciano Sanín se prepara después de Robinson Mejía, del colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca. Ahora Robinson y después Luciano Sanín, asesor de estrategia de lobby y presión política de Viva la Ciudadanía. Robinson. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primera medida, queremos manifestar que el proyecto de ley sí modifica la ley 1756 y la 134, entonces, en el sentido de que cuando está planteando la posibilidad de limitar el acceso a poder hacer una consulta de iniciativa ciudadana, claramente lo evidencia y lo dice en el artículo segundo en el alcance, donde dice que se modifique lo pertinente en cuanto a todo el procedimiento, y más adelante voy a explicar por qué. El primer elemento que nos llama la atención es definir qué es un proyecto de alto impacto social y ambiental, porque lo que plantea la ley es que prácticamente el alcalde, que es quien activa el procedimiento de licencia social, es el que a bien tiene decidir si sí o si no es un proyecto de impacto ambiental. Eso tiene ya un inconveniente, y es que estamos viendo en los territorios que alcaldes tienen financiamiento de sus campañas de estos actores que tienen intereses en esos proyectos, y por lo tal pues tienen un conflicto de intereses que prácticamente van a generar que se impida la posibilidad de hacer una consulta, o que se pueda dar un proceso de consenso o de diálogo en un territorio. Lo digo en el caso de Cajamarca. Cajamarca lleva ya 4 alcaldes que han sido puestos con el dinero de la empresa minera, y no es un secreto. O sea, evidentemente, porque no es un delito que un actor privado financie campañas en el país. Eso para llamar la atención. En ese sentido, pues nos parece, digamos, extremadamente inconveniente, porque ya la Corte Constitucional incluso le ha dicho al gobierno nacional que tienen que hacer un estudio sobre los impactos en el tema de la minería, en la sentencia T445, para que esa carga pues no le quede a los municipios, sino por el contrario, pues sea el gobierno nacional quien asuma cuáles son los impactos, y así sabiendo los impactos sabremos cuáles proyectos están generando esos impactos. Y dentro de nuestra forma de entender los territorios, estamos viendo que la mayoría de los proyectos están generando unos impactos bastante, digamos, controversiales frente a lo que viene desarrollando cada territorio como su desarrollo económico local. En segunda medida, queremos nosotros llamar la atención frente a ese nuevo mecanismo, y es la licencia social. Nosotros, de alguna forma, nos parece que es un elemento importante, pero queremos proponer que la licencia social no sea otro procedimiento, sino que sea un proceso integral dentro de la licencia ambiental. Es decir, esa gran llamada audiencia pública ambiental, que es opcional dentro del procedimiento del licenciamiento ambiental, pues sea más bien un proceso de licenciamiento social, en donde pues tengo unos parámetros más claros. Porque a nuestra forma de ver hay, como lo decía al principio, hay un conflicto de intereses. Si ponemos en una mesa a hablar a la autoridad local, consejos y alcaldes, ponemos al gobierno nacional, ponemos a una empresa con un interés claro, y ponemos a la comunidad, claramente vemos una asimetría de poderes, en donde prácticamente la comunidad no va a tener la posibilidad de decir que no. Y si a eso le agregamos de que si no hay un consenso,
el alcalde tiene a bien llamar o no a una consulta popular o activar la formalización de la licencia social ante el Consejo Municipal por medio de un acuerdo, pues claramente ya se da una limitación al mecanismo de participación ciudadana. Nuestro llamado ahí es a que si va a haber una instancia de consenso, pues tiene que tener primero unos roles muy claros para cada actor. En la ley, en el proyecto de ley, se plantea un perfil muy claro para la autoridad local, ¿no? Que es el que de alguna forma es el que está llamado a convocar, el que está llamado a de alguna forma entender qué es lo que está pasando, de acuerdo a lo que digan los diferentes actores, pero no sabemos quién es la comunidad, cómo se va a elegir la comunidad, quiénes van a poder participar, pero sobre todo nos parece extremadamente inconveniente si tenemos un alcalde que ha sido financiado por esa empresa que está al lado ahí, en ese mismo escenario, tenemos un consejo que ha sido financiado también por esa misma empresa que está dialogando, y tenemos por otro lado, como se ha visto, un gobierno nacional haciendo unas presiones indebidas en los consejos municipales, como ha sucedido en Cajamarca, pues claramente lo que vamos a tener como resultado es un escenario donde la comunidad no va a tener la posibilidad de debatir en ese sentido. Entonces ahí llamamos la atención, es para que si se va a tener un escenario de esos, pues lo que tiene que garantizarse es que mínimamente la gente pueda decir que no, o como pueda decir que sí. Y si dice que no, pues lo que se tiene que dejar claro en la ley es que cuando no hay un consenso, pues tenemos que llamar a la asamblea, es decir, tenemos que llamar a una consulta popular, y el proyecto de ley no deja claridad de que si se puede hacer. Termino, un minuto más. 3 minutos. 3 minutos. Usted también quiere intervenir, ¿no es cierto? Sí, señor. Y todos. Y llegué a las 3. Y todos. Y venimos desde Cajamarca. Parece muy bien. ¿Vienen ambos de Cajamarca? No, él viene de otra parte, Continúe. pero también es compañero. Continúe, compañero. Amigo. Bueno, en esa medida nos parece que debe haber claramente en la ley decir que si no hay un consenso, se deberá convocar una consulta popular. O sea, no puede ser que quede a potestad del alcalde, y esa consulta popular puede ser o de iniciativa del Ejecutivo, es decir, del alcalde o el gobernador, o de iniciativa ciudadana, como lo plantea la 1757. El tercer elemento que nos parece extremadamente inconveniente es, bueno, el tema de la consulta popular, ¿no? Claramente, el proyecto, pues de alguna forma pretende un poco evitar que se llegue a la consulta para tener un mecanismo previo y garantizar de que de alguna forma pues no pues se haga, pues no sé cuál es el objetivo. 2 minutos más. De alguna manera como que no permita pues que la ciudadanía pueda decidir cuando no hay un consenso. Entonces nosotros queremos proponer en esa medida de que la consulta popular que se llegase a hacer cuando no es un consenso, que quede claramente que tendrá que ser vinculante, obligatoria, pero además que tendrá que tenerse en cuenta en el proceso de licenciamiento ambiental. Es decir, que si la consulta popular en determinado momento dirá que sí o dirá que no a tal X proyecto, pues en ese sentido, no, pues si es sí, pues se otorgará licencia ambiental, si es no, se deberá negar la licencia ambiental. Y a eso agregarle que en casos como los que ya han sucedido, por lo menos en los territorios donde ya se hizo consulta popular, pues ya se tiene que hacer un proceso de homologación, por lo menos los 9 municipios que ya hicieron consulta popular, pues ya este mecanismo ya es obsoleto porque ya la gente ya decidió. Entonces, en ese sentido, que quede un artículo donde se diga que en municipios donde ya se hizo consulta popular, pues ese procedimiento pues ya no se debe hacer, porque si ya se hizo una consulta y de acuerdo al resultado pues se habrá otorgado, se habrá negado la licencia social. Entonces, finalmente, agregar, eso es un anexo, una ñapa, es que queremos solicitar amablemente en la parte en la parte de la motivación del proyecto de ley, habla de 2 procesos que como ejemplo donde de alguna forma se utilizó mal la consulta, y citan a Piedras y a Cajamarca. Queremos hacer una evidencia, y es que si hay procesos que han tenido un proceso, digamos, un diálogo franco, donde se han dado los espacios para poder debatir, ha sido en esos 2. Se han hecho cerca de 3 audiencias públicas del Congreso, se han hecho infinidad de cabildos abiertos, foros. Bueno, ha habido toda una discusión alrededor del tema. Entonces creemos necesario que
pues a bien del ponente del proyecto, pues se retire pues esos dos ejemplos, porque claramente pues no están acordes a lo que pasó en la realidad. Cajamarca y Piedras son un ejemplo hoy para el país, y lo que se desarrolló allá fue con información veraz y sobre todo con las garantías necesarias para que la gente pudiera decidir. Muchas gracias. Muchas gracias, Robinson. Luciano Sanín, de Viva la Ciudadanía. ¿Está presente? Sigue, por favor, doctor Luciano. Muchas gracias. Sobre este proyecto queremos decir varias cosas. La primera, senador Roy, es que nosotros quisiéramos estar discutiendo el proyecto de garantías de participación que se debió presentar al Congreso desde el semestre pasado y que es resultado del acuerdo final entre la SAD y el gobierno. Esperamos que ese tema ocurra. Bueno, lo siguiente es que nos parece muy importante que estas audiencias se hagan antes de empezar el trámite legislativo para que se pueda sondear las observaciones y recomendaciones y sea realmente eficiente la participación. Y hay que decir que sobre este tema de consulta revocatoria del mandato, pues hay bastantes iniciativas y bastantes lecturas en el país que es necesario entender el momento de discusión sobre la participación. Mire, hacía tiempo, hacía bastantes años, tal vez desde la Constitución del 91, que no se hablaba tanto del tema de participación. Y se está hablando del tema de participación porque, bueno, acaba de ocurrir un proceso de paz que abre la posibilidad de reforma política, estatuto de oposición, ley de garantías. Se está hablando en un proceso nuevo de negociación también del tema de participación. El 31 de octubre empiezan las audiencias con el ELN, que también van a discutir ese punto. Pero también se habla de participación porque, bueno, tenemos una evidente crisis del sistema de representación política. Cuando la crisis de los partidos y el sistema de representación se vuelve grave, pues el tema de participación siempre aparecerá. Y se habla de participación porque también es evidente la inconformidad y la protesta social que hay. Es decir, tenemos que discutir el tema de participación y es un momento muy bueno. Y por eso saludamos la iniciativa del senador en ese sentido. Se mete en esta corriente de discutir, de abrir una nueva discusión 26 años después de la Constitución del tema de nuestra democracia participativa. Vamos, ese es el primer punto que queríamos decir. El segundo está ligado a este y es el enfoque. Mire, cuando se trata de derechos y cuando se trata de derechos políticos, el Congreso no tiene toda la posibilidad de legislar. Tiene un límite muy claro, y es que cuando se habla de derechos políticos, su límite es que tiene que ser expansivo. Es decir, en derechos políticos el Congreso tiene un mandato de hacer expansivos los derechos políticos, de hacerlos mejores, con mejores garantías, además del deber de progresividad que ya se señaló. Es decir, esta iniciativa y cualquier iniciativa relacionada con el tema de participación, pues tiene que realizar el principio del Estado y de la democracia participativa y el carácter expansivo de la democracia participativa. No les dable al Congreso, por toda la jurisprudencia que hay en la Corte, de limitar los derechos políticos y sobre todo los derechos de participación. Dicho eso, nosotros queremos decir lo siguiente sobre las dos medidas que propone el proyecto de ley. El primer análisis que hay que hacer es sobre los problemas que quiere resolver. Entonces, analicemos eso primero. Consultas populares. El proyecto, en su exposición de motivos, dice que quiere resolver dos problemas. Uno, la ineficacia. Ninguna consulta, ninguna revocatoria del mandato ha logrado revocar el mandato, porque no ha obtenido el umbral. Y segundo, lo costoso que termina siendo el uso de un mecanismo que es ineficaz. Y habla de los 100.000 millones de pesos que se han gastado en esa materia. Entonces, aceptemos ese diagnóstico, que es bastante evidente, es costoso y ineficaz el mecanismo. Veamos la medida. La medida que propone el senador es una fecha única, que de entrada le digo, una fecha única reduce los costos, es evidente. Incluso una fecha única unida a pedagogía desde la registraduría puede incentivar la participación electoral. Estoy de acuerdo. Habrá que mirar, como dice Foro Nacional por Colombia, cuál es la fecha, el rango para que la campaña se pueda hacer, sí, para que esto sea compatible, ¿sí? Pero digamos, una medida de racionalización uno no se puede oponer.
Pero lo segundo, hay una medida que trae el proyecto y es las garantías. Y el proyecto opta por darle garantías al alcalde, que estoy de acuerdo, o al gobernador, que pueda ejercer la política. Eso hay que resolverlo. Es absurdo que a uno lo quiera revocar y no pueda hacer política. Eso estoy de acuerdo que se tiene que hacer. Pero también el proyecto tiene que hablar de las garantías para los... Concluye 3 minutos más para el profesor. Muchas gracias. Garantías para los promotores de la revocatoria. Tiene que ser equilibrado, no solamente con el gobernador o el alcalde, sino también con los promotores de la revocatoria. Eso sobre la revocatoria. Sobre el mecanismo nuevo, porque es así lo entiendo, un mecanismo nuevo de participación, lo que está haciendo el proyecto de ley estatutaria es diciéndole a los ciudadanos, usted tendrá un nuevo mecanismo, que se llama licenciamiento social, que tiene audiencia, que tiene talleres, que tiene discusiones, que tiene deliberación, que tiene la posibilidad de hacer acuerdos. Es un nuevo mecanismo. Yo lo entiendo como un mecanismo autónomo. No afecta, ni inhibe, ni limita, ni debe obstaculizar otros mecanismos. Es uno nuevo. Incluso, si lo entendemos como un nuevo mecanismo, me parece que es muy bueno que tengamos un nuevo mecanismo. Lo saludo como eso, un nuevo mecanismo de participación ciudadana. Y lo saludo porque yo prefiero siempre que haya deliberación, no solamente decisión, sino deliberación, que se exista la posibilidad de debatir. En ese sentido, recibimos bien la propuesta. Pero tenemos, y usted encontrará en el texto, unas debilidades en el diseño del mecanismo que nosotros quisiéramos revisar. Mire, la primera, que me parece supremamente importante que hayan alcanzado a llegar amigos de los procesos de consulta popular, pero usted debería consultar ampliamente a todos los que han intentado la consulta popular y preguntarles qué problemas han tenido, qué dificultades han tenido, y hacer un buen evento sobre eso, porque si queremos hacer una ley que mejore eso, pues escuchemos a los que han usado el mecanismo, que lo están usando masivamente. Esa es, digamos, la primera sugerencia. Es decir, la consulta popular, senador, no tiene solo los dos problemas que usted señala en la exposición de motivos, que los tiene. Uno, la falta de eficacia, claro, si no se formula bien no termina siendo eficaz. Y el tema de la oportunidad, que no necesariamente llega al momento que se necesita. Esas dos cosas el proyecto las quiere resolver, pero yo estoy seguro que si usted consulta a los que promueven consultas, encontrará que hay otros temas que resolver, que ya los empezaron a señalar. El tema de la asimetría, el tema de la información, otros temas que creo que es importante aprovechar esta oportunidad para mejorarlos. Lo segundo, el que usted le otorgue solo la facultad al alcalde y al gobernador de iniciar el proceso, ya le quita el carácter ciudadano a este nuevo mecanismo. Yo le sugiero, métale que la iniciativa la tenga el consejo, la asamblea, la ciudadanía, el alcalde y el gobernador, como está para otros mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? La ciudadanía puede decir, yo quiero un proceso de deliberación, con X cantidad de firmas o de cantidad de organizaciones que lo propongan. Lo siguiente, este mecanismo se refiere a proyectos de alto impacto. 2 minutos más. Gracias. Se refiere a proyectos de alto impacto. Mire, también hay temas que no caben dentro de la noción de proyecto, ya con la discusión de qué es un proyecto de alto impacto, pero hay temas que son de política o de planes. El plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, no es un proyecto de alto impacto, ¿sí? Pero puede definir, o la definición de la política pública puede afectar gravemente o de manera importante la vida de la población, por tanto debería también tener la posibilidad de licenciamiento ambiental, del licenciamiento social, perdón. El cuarto elemento tiene que ver con el tema de la oportunidad. Estamos de acuerdo que el que haya la posibilidad de un licenciamiento social es muy oportuno, es decir, que la incidencia de la participación sea oportuna, llegue en el momento que se necesita, antes de que el proyecto arranque. Estamos de acuerdo. El problema es que no resolvemos con los proyectos que ya están funcionando o con los proyectos sobre los cuales no hay acuerdos. Es decir, este mecanismo como está diseñado va a servir para los proyectos que no han empezado y cuando haya acuerdo. Cuando no haya acuerdo va a ser, al contrario, algo complicado, o con los que están en marcha. Creo que hay que pensar eso y habría que discutirle fórmulas. Y finalmente,
hay que ponerle garantías a los actores, ya lo dijeron los amigos de Cajamarca, garantías que equilibren la deliberación, porque una deliberación sin equidad, sin posibilidad material de todas las partes, tener la misma posibilidad de intervenir, es muy importante, y sobre todo en temas tan sensibles en los cuales es muy fácil perder la autonomía, y con eso termino. Un mecanismo de participación ciudadana debe, su diseño, hacer efectivos unos principios. Y yo les sugiero que piensen en la regulación de estos. Muchas gracias, profesor. 20 segundos para que redonde. Uno, la autonomía, garantizar la autonomía de los ciudadanos. O sea, que los ciudadanos no sean afectados, compelidos, amenazados o comprados en esta discusión. Y dos, su soberanía, es decir, no les inhiba la posibilidad de convocar a una consulta popular. Esas son las dos cosas que... Muchas gracias, profesor. Voy a pedirle al señor delegado de la Registraduría para lo Electoral, el doctor Jaime Hernando Suárez. Muchas gracias además por acompañarnos, y se prepara el doctor Juan Fernando Londoño del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. Tiene usted la palabra, señor registrador delegado para lo electoral, doctor Suárez. Honorable senador, muchas gracias. Un saludo del señor registrador nacional, el doctor Juan Carlos Galindo, quien se excusa por no haber podido asistir. Ya hicimos, por secretaría radicamos un escrito que él hace llegar sobre el análisis que se hizo del proyecto. Yo hago un pequeño resumen acá, lo divido en los dos puntos, uno la revocatoria del mandato y otro lo atinente a las consultas populares. Sobre la revocatoria del mandato y digamos el auge que han cogido las consultas populares y las revocatorias de mandato, especialmente en este año que estamos pasando y la financiación de las mismas, pues entendemos que sea oportuno de pronto colocar unas medidas o tomar unas medidas para darle cierto orden a estos mecanismos de participación ciudadana. En las revocatorias del mandato que realizamos desde la registraduría, hablando de una parte técnica, encontramos pues unas objeciones por parte de los gobernadores y de los alcaldes. Son las quejas frecuentes de ellos, y es que está siendo utilizada esta figura como un arma del perdedor. De una vez pierde, inmediatamente le va a revocar el mandato el mismo día de las elecciones, inclusive antes de que haya empezado a ejercer su cargo. Entonces, entendemos que esto deslegitima la figura de la revocatoria. Asimismo, señalan los gobernadores y los alcaldes que no tienen un espacio claro señalado por la ley para señalar o exponer los logros o la ejecución de su programa. Entonces entendemos y vemos con muy buenos ojos que se proponga un espacio en este proyecto para que los mismos mandatarios tengan la oportunidad de dar a conocer no solo sus programas de gobierno, sino la ejecución de los mismos. Por parte de los promotores, las quejas que son más frecuentes es que los gobernadores y los alcaldes pues bloquean el proceso días anteriores o el mismo día de las votaciones, invitando a los ciudadanos de cierta forma a otro tipo de actividades o programando algunas actividades con el fin que los ciudadanos, posibles votantes, no acudan a las urnas. Por eso también entendemos que se dé aplicación a la que conocemos como la ley de garantías. La fijación de una misma fecha pues de por sí ya generaría unos ahorros presupuestales, también en cierta forma por parte de los mandatarios locales. Creeríamos que van a dejar de quedarse, que no los dejan gobernar por estar pendientes de las revocatorias. Vemos un problema muy serio, y así lo señalamos, en el escrito del señor registrador nacional así lo señala, y es la reglamentación que se debe tener. Esta reglamentación creemos que debe incluirse en el proyecto de ley a cargo de la Registraduría Nacional, para reglamentar estas actividades, fijar una especie de calendario electoral para las revocatorias, en el cual sean unas fechas ciertas para que los promotores se puedan registrar, unas fechas ciertas para recoger los apoyos, para la revisión, ya está arreglado, que hace la registraduría, la expedición del informe técnico, y debe darse también el espacio y la posibilidad para que este informe técnico de la registraduría sea objetado tanto por los mandatarios como por los promotores. Incluso darse un espacio para las posibles acciones judiciales que puedan dar con origen de este mismo informe técnico, de este proceso. Sobre las consultas, pues estamos de acuerdo con la socialización cuando hablamos de las licencias
sociales sobre la socialización que se debe hacer de estos procesos, que se señala a través de audiencias y de talleres. Creemos que se deben escuchar las partes, se debe escuchar a la comunidad y las personas deben saber cuando están acudiendo a las urnas por qué es que lo están haciendo. Pero si quisiéramos aprovechar, y así lo señala el señor registrador en su escrito, quisiéramos aprovechar este proyecto de ley que para nosotros viene siendo histórico, para que se establezca con claridad a qué autoridad le corresponde la financiación de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente las consultas populares. Ustedes han escuchado al señor registrador nacional, el doctor Juan Carlos Galindo, en el debate, digamos que estamos en este momento con el Ministerio de Hacienda, de quién debe sufragar estos mecanismos, si las autoridades departamentales municipales o, como lo sostiene la registraduría, deben estar a cargo del Ministerio de Hacienda. Este es un resumen de los aspectos señalados por el señor registrador nacional en su escrito. Muchas gracias. Muchas gracias por el uso eficiente del tiempo y su escrito es muy claro. El doctor Juan Fernando Londoño, y se prepara Jaime Andrés Tocora Lozano, está presente, que es de Veeduría Mineroambiental de Ibagué, Tolima. Doctor Londoño. Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes a todos los participantes en la audiencia. Yo quiero hacer unos comentarios y consideraciones en virtud de que tuve la fortuna de colaborar con el senador Roy Barreras en algunas ideas que se incorporaron en este texto. Lo primero, creo que resaltar, y creo que aquí hay una especie de consenso de que hacer las revocatorias de mandato en una sola fecha no solamente generaría unos ahorros, sino sobre todo le daría una mayor trascendencia política. El problema de las revocatorias hoy en día es que, claro, como son un montón de hechos aislados, en un país centralista eso nunca merece una información por parte de los medios de comunicación, no se vuelve un hecho político y por lo tanto termina víctima las revocatorias del peor mal que tiene en la democracia electoral en Colombia, que es el abstencionismo. Porque todo eso lo solucionaríamos si tuviéramos voto obligatorio. Si hubiese voto obligatorio, ninguno de estos problemas existiría, porque el alcalde, en lugar de refugiarse en la técnica de poner a los ciudadanos a hacer otras cosas y evadir el debate político, pues lo que haría es salir a defender su obra de gobierno, que es lo que debe ser la esencia de un proceso de discusión en torno a la revocatoria del mandato, la rendición de cuentas que tiene que hacer el alcalde. Y pese a que hay muchas críticas al actual proceso, yo sí creo que un elemento fundamental que han generado esta explosión de las revocatorias, que es fruto de que rebajamos los umbrales en la ley de participación, es que ponen los alcaldes al menos a rendir cuentas. Entonces los bajan un poco de su pedestal de que aquí yo llegué yo y no tengo que decir nada, porque lamentablemente los mecanismos de rendición de cuentas no funcionan bien. Pese a que el alcalde tiene que hacer unas rendiciones de cuentas periódicas, pues esas rendiciones, todos sabemos, terminan en un alcalde que hace un informe muy bonito y invita a los funcionarios de la alcaldía a que vayan a la reunión y lo aplaudan. Eso no funciona. Entonces por lo menos la revocatoria les pone un control. Que sea producto de los enemigos, pues eso es inevitable en la política. La política es la contradicción, etcétera. Entonces yo creería que, digamos, la observación de fondo es la de Fabio. Pero Fabio, es que aún hoy en día, si usted arranca el proceso 18 meses después, tampoco le dan los tiempos. Es que la revocatoria, la diferencia, ¿cuál sería? Que hoy en día en la legislación, y eso no se modifica, pues digamos, si se hace una revocatoria ya cerca de los últimos 18 meses, no hay una nueva elección, ¿sí? Simplemente se designa una persona para esos últimos 18 meses. Entonces, yo aprecio, digamos, esta lectura de Fabio sobre el tema un poco de si esto no termina restringiendo, me parece que está bien, pero me parece que además, como dice el doctor Jaime Hernando, tiene una gran ventaja y es ordenar el calendario electoral y dar garantías al alcalde para que haga política y salga a defender su obra de gobierno. Y por supuesto, si esto se puede mejorar con darle garantías a los opositores para que también hagan unos debates
pues creo que eso es lo que debe alimentar la democracia. Lo que la democracia necesita colombiana necesita es más deliberación, más espacios institucionales. Y con eso conecto con la segunda parte, con el de las licencias sociales y con el tema de lo que está pasando. Lástima que el senador se haya salido, pero mire, puedo seguir haciendo la exposición sin que me corten, esa es la gran ventaja. No, mire, lo que acaba de hacer el Ministerio de Hacienda me parece muy grave, de decir nosotros no financiamos las consultas. Primero, por un par de razones técnicas. La primera es que los municipios no tienen un rubro del presupuesto destinado a financiar procesos electorales. Eso no existe, doctor Jaime Hernando, en la legislación actual, y entonces, por lo tanto, lo que hace el Ministerio de Hacienda es decir que el ministro de Hacienda está en la facultad expresa de recortar los derechos de los ciudadanos al no asignar esos recursos. Y aquí que tenemos tantos activistas, pues yo sí esperaría que haya una acción, de la ciudadanía diciendo que esto afecta claramente los derechos de los ciudadanos. Porque si hubiese un rubro como el que colocamos en el borrador de la ley estatutaria de garantías de participación, de un fondo local para la participación, que es lo que se debería hacer, con el que se financien estas cosas, perfecto. Ahí hay un rubro, hay un fondo y hay con qué financiarlo, pero hoy en día no lo hay. Y esto tiene un agravante político que a mí me parece que es el tipo de errores que comete el gobierno actual, y es mandar el mensaje equivocado. ¿Cuál es el mensaje? Como no vamos a financiar los mecanismos institucionales de participación, pues la alternativa para los ciudadanos es usar los mecanismos no institucionales. La democracia, senador, es un mecanismo que permite dirimir los conflictos en la sociedad. Algún gran pensador dijo, la democracia permite contar las cabezas sin necesidad de cortarlas. La democracia es el instrumento privilegiado que han encontrado los sistemas políticos occidentales para resolver los conflictos. Entonces, el desafío que tiene Colombia es, o resolvemos esos conflictos generando unos espacios institucionales para que haya un mecanismo de contar esas cabezas y sopesar la voluntad ciudadana, o cerramos estos espacios como hace el ministro de Hacienda, y entonces lo que van a tener que hacer los ciudadanos es acudir a las vías de hecho para hacerse escuchar. Entonces, ¿qué escenario queremos para Colombia? ¿Que la gente pueda liderar consultas populares o que la gente tenga que hacer bloqueos, cerrar las vías? Pues a mí me parece que el escenario adecuado es el primero, tener mecanismos institucionales. Entonces conecto con el tema de las licencias sociales. Hay que hacer dos diferencias. El proyecto no toca el tema de las consultas populares. De hecho, se podría incorporar, como muy bien lo sugeriste tú, que si no hay un acuerdo, se haga una consulta popular. Pero entonces, si se hubiera puesto eso, todo el mundo estaría diciendo, si ve que sí es un mecanismo para restringir la consulta popular. No, este es un mecanismo nuevo y distinto. Y me parece muy bien lo que propone Luciano, que no tenga el alcalde, el monopolio de activar el mecanismo. Eso me parece muy bien. Pero la gran diferencia, para que entendamos, es que en esta lógica, el mecanismo se activa frente a un proyecto específico que va a terminar en un acto administrativo que es el que permite la concesión y explotación de un determinado proyecto que tiene un gran impacto ambiental. Las consultas populares, como se hacen hoy en día, no son para revocar actos administrativos. Luciano, por eso esto tampoco puede tocar los proyectos que están en marcha. No, esto es hacia el futuro. Porque la consulta popular lo que hace es un planteamiento genérico de quiero o no minería. Pero es que el problema es, para mí, que la democracia, entre el no rotundo y el sí rotundo, tiene una gama de grises, que es lo que permite que como seres humanos deliberemos y encontremos una opción intermedia. Y lo que hace este proyecto es tratar de buscar un mecanismo, no que suplanta las consultas populares, no que modifica las consultas populares, sino que modifica el proceso de licenciamiento ambiental, sacando el licenciamiento social, que hoy en día es un subproducto. Hoy en día, aquí que tenemos a nuestros amigos ambientalistas, ¿cómo funciona eso? Lo que una empresa pide es una licencia ambiental, y se le da un acto administrativo
por parte de la ANLA o de la CAR respectivo de usted si puede hacer esta explotación. Y dentro de esa licencia ambiental hay una partecita que dice licencia social. Y esa licencia social consiste en que ellos hacen un estudio y tienen que hacer una socialización con la comunidad. Nadie controla eso, etcétera. Aquí lo que se propone es crear un mecanismo autónomo, como muy bien lo señaló Luciano, distinto a ese licenciamiento ambiental, que de hecho no se modifica porque se crea algo nuevo. Y es, la gente en el territorio realmente quiere esto, y lo que se promueve es un mecanismo de diálogo y de liberación para que los grises tengan cabida. Si al final no hay un acuerdo en consenso, los ciudadanos, antes, durante o después, todavía pueden usar la consulta popular. ¿Cuál es el problema que existe hoy en día? Que no hay un mecanismo para hacer esa discusión. Redondee un minuto, doctor Londoño. Porque el gobierno nacional no ha regulado el tema de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. En lugar de recortar el derecho a la participación ciudadana, lo que el gobierno tendría que hacer es presentar la Ley Orgánica de Competencias Territoriales que establece cómo es el tema de manejo de suelo y subsuelo de acuerdo a lo que le dijo la Corte Constitucional. Entonces, este mecanismo no afecta a la consulta popular, pero sí se vuelve un mecanismo alternativo para una discusión y deliberación sobre el tema. Porque hoy en día lo que tenemos es o consulta popular o bloqueos y manifestaciones. Entonces, entre esas opciones podemos crear un mecanismo nuevo que permita la discusión y la búsqueda de consenso, que no sea minería no o sí, sino minería sí, pero... Gracias, doctor Londoño. Jaime Andrés Tocora, y se prepara Luis Jaime Ortiz del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Jaime Andrés. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Tocora, hago parte de la veeduría mineroambiental que se hace en Ibagué. Hicimos una red de veedurías mineroambientales en el marco de poder utilizar esos mecanismos de participación ciudadana que nos parecen tan interesantes, pues son esas herramientas que tenemos predilectas para poder defender el territorio. Es ahí donde ya hace más de 2 años venimos construyendo el escenario en Ibagué y pues estamos legalmente constituidos en Cámara de Comercio. Como para dejar la claridad, por si de pronto se habían dudas de dónde salía la veeduría, y la veeduría ciudadana, ¿no? Hacia dónde va, o hacia dónde, digamos, creemos como que gire la intervención. Yo creo que se hace necesario entender que la participación ciudadana es un ejercicio integral, no es un ejercicio aislado. Cuando hablamos de ejercicio integral, viene constituido, digamos, conformada por múltiples mecanismos, por múltiples espacios, por deliberación, por debate, por argumentación, por la oposición que se hace tan necesaria en ese tipo de espacios, pero sobre todo las consultas populares tienen una característica particular y es la necesidad de poder articular muchos sectores sociales en la defensa de un bien común o en la defensa del agua, la vida del territorio, en el caso de los modelos extractivos. Y frente a esto, yo quiero, digamos, como dejar mucha claridad de por qué hemos venido nosotros impulsando una herramienta llamada consulta popular. Nosotros no estamos en contra de la minería. El problema es que el gobierno nacional hizo un modelo minero totalmente desordenado. ¿Y por qué totalmente desordenado? Hasta el año 2012 iban 9.000 títulos mineros en el país. De esos 9.000 títulos mineros, 24 millones de hectáreas entre concedidas y solicitadas. Si usted se va para el departamento del Tolima, y espero que se vayan algún día para el departamento del Tolima y entiendan la realidad de los territorios, nos damos cuenta que de las hectáreas que entregaron en mi departamento, muchas hacen parte de los bosques de niebla, muchas hacen parte de las reservas forestales y muchas hacen parte, paradójicamente, del Cerro Volcán en Machín, donde el 60% ya está concesionado para hacer minería y está siendo el restante 40% solicitado. Cajamarca, la despensa agrícola del centro del país, fue entregada para hacer minería. Un pueblo de 51.000 hectáreas, 41.000 hectáreas ya fueron entregadas para hacer minería. Y frente a esa realidad y ese oscuro panorama que teníamos los ciudadanos ibaguereños, tolimenses y que tiene todo el país, porque el problema de la minería, estoy hablando solamente de minería y no estamos hablando ni de hidrocarburos, ni estamos hablando de hidroeléctricas, sino un solo, digamos, problema en el orden extractivo, que son varios ya. Y frente a eso, obviamente entendemos que se ha venido reformulando, pero también es porque el gobierno nacional le sirvió de testaferro a las empresas multinacionales, porque es que esos títulos que le entregaron en todo el país fue para que sus inversionistas pudieran, digamos, en las bolsas internacionales especular y cada vez ganar más plata a partir de nuestro territorio, a partir de nuestros muertos y a partir, digamos, de la capacidad que nosotros tenemos de autogobernarnos. Ese fue un desorden minero y frente a ese desorden minero, las comunidades respondimos de la manera mucho más racional posible y fue por medio de la democracia. ¿Y qué quisimos? Utilizar una herramienta llamada consulta popular para poder decidir sobre nuestros territorios.
No hemos sido desinformados, por el contrario, yo creo que estamos sobrediagnosticados en el tema minero. Me parece grosero que el gobierno nacional siga diciendo que vamos a hacer estudios si el fracking es malo o no es malo, cuando ya el mundo entero dice esa práctica es lesiva, genera una serie, digamos, de problemáticas ambientales sumamente graves, al igual que la minería a cielo abierto. No estamos en contra de la minería, pero llamo a la sensatez. ¿Ustedes creerían que en una zona de alta montaña, una zona de reserva forestal, una zona, digamos, de productora de alimentos, despensa agrícola del centro del país, una zona que es la estrella hídrica del departamento del Tolima, tiene 161 fuentes hídricas, podemos hacer minería ya? Y minería, no cualquier minería a cielo abierto, acabar con las montañas totalmente, molerlas, pulverizarlas, triturarlas y coger a Piedras, Tolima, otro municipio del departamento hacia el norte del Tolima, como un botadero de basura para las empresas multinacionales. ¿Y qué pasó con la gente de Piedras? Pues nos tomamos las vías principales al pueblo y dijimos, acá no entra un solo carro de la empresa. Y mientras el SMAT, porque ahí se hizo presencia el Estado colombiano para golpear a las comunidades con SMAT, carabineros y demás, decidimos utilizar y entender qué es lo que dice la Constitución del 91. En su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho descentralizado con plena autonomía de los entes territoriales. Y frente a ese artículo primero de la Constitución, creímos que se abrió un panorama y empezamos a entender de que ahí teníamos una herramienta y empezamos a optar por las consultas populares. No creíamos en la democracia, lastimosamente la democracia solamente llegaba cada 4 años con los partidos tradicionales acompañados de tejas, cemento y ladrillo, porque esa era la democracia que conocemos en los territorios. Hay una democracia mucho más radical, mucho más profunda y es la que empezamos a construir, y frente a eso empezamos a entender que las consultas no son sacadas como una carta debajo de la manga, no son sacadas como un mago saca un conejo del sombrero, sino que están dentro de ese marco constitucional. Ya hablamos de ese artículo primero, luego la ley 134. ¿Qué dice la ley 134? Las consultas populares es la institución mediante la cual los entes territoriales, las gobernaciones y demás tienen la capacidad de poder convocar a las personas para que decidan sobre un territorio determinado, sobre su jurisdicción. Continúa. Frente a esa decisión, frente a ese marco legal, empezamos a entender, bueno, ya tenemos un marco legal que es del artículo 1 de la Constitución. Luego entendimos que había un escenario de consultas populares. Luego dijimos, bueno, ¿y en dónde las podemos utilizar? Artículo 33 de la ley 136. Cuando hayan actividades mineras o turísticas que afecten con hacer un cambio significativo al uso del suelo, se deberán de hacer consultas populares. Las consultas populares son obligatorias. Las consultas populares deberían de haberse hecho en todo el país, porque es que todo el país se lo entregaron a los mineros. Y frente a eso nosotros lo que hicimos fue ABC, un procedimiento básico, y empezamos a convocar consultas populares, y frente a ese mecanismo creemos que, digamos, viene siendo la herramienta mucho más propicia para solucionar los conflictos. Nosotros estuvimos hace como un mes, un mes, en Ginebra, en la ONU, y estuvimos denunciando justamente eso, lo que decía un poco el compañero en la primera intervención, y es como paradójicamente mientras Colombia está hablando de paz y trata de generar en el papel un clima de paz, paradójicamente las comunidades nos van declarando la guerra. Porque es que mientras firman la paz con los actores armados, a los que hemos utilizado las vías democráticas, como son las consultas populares, nos dicen que no hay plata, nos dicen que no son vinculantes y que son ilegales prácticamente. ¿Qué nos va a quedar a nosotros como movimiento social? Yo llamo de verdad que si queremos construir una paz estable y duradera, pues no auspiciemos la guerra, porque pareciera que eso fuera, digamos, el ir recortando los mecanismos de participación ciudadana, particularmente las consultas. Y frente al proyecto, ahí tengo una duda, y es que se llama así: modificar y modernizar la ley 134 del 94 y la ley estatutaria de participación ciudadana 1757, una ley de hace 2 años, o sea, modernizar lo moderno, porque de verdad es una ley sumamente reciente. Y lo que dice en su artículo 8, en el parágrafo del artículo 8, dice que las consultas populares podrán ser convocadas por el gobernador, pero después de una serie de elementos como lo son talleres, audiencias. Hoy en día decimos que no hay plata para hacer consultas populares, pero si va a haber plata para todo ese procedimiento. Yo quiero ver dónde están esos recursos, porque es que si no los tenemos para hacer consultas, ahorita sí que va a ser mucho más complicado, porque y aparte de eso, de que tiene que haber, digamos, un procedimiento burocrático sumamente amplio, no sabemos cuál va a ser el criterio lo va a tener un alcalde. O sea, las alcaldías hoy en día, una alcaldía como la de Piedras, que tiene, digamos, deficiencias económicas, le va a tocar al alcalde sacar de su bolsillo para poder hacer esos estudios. Pero pues cuando nos damos cuenta, los estudios los pagan las mismas empresas, porque es que los estudios que piden las agencias como el ANLA y demás, o el ministerio, son estudios pagos por las mismas empresas que tienen cláusulas de confidencialidad, cláusulas de estudios totalmente amarrados. Entonces vemos que este tipo de proyectos son lesivos si van en contravía de poder condicionar las consultas populares, que era un poco lo que había entendido. Si estamos equivocados, pues vaya y venga, que se amplíe mucho más la posibilidad de que las comunidades se puedan expresar, pero que en ningún momento se va a condicionar la consulta popular. Hay consultas populares de iniciativa ciudadana como la 1757, y ahí ya quiero finalizar, si me regalan los últimos 1 minuto, 2 minutos.
decir que la consulta popular en su justificación de este proyecto de ley es ahí donde me deja, digamos, el vacío, porque yo digo, si de verdad... Un minuto más, Jaime, para que avance en su defensa de la buen modelo de democracia radical y profunda, como usted la llamó. Muchas gracias. En ese país que está tan ávido de democracia y que verdad la democracia se hace aguas en ese tipo de espacios, creemos que justificar, y es ahí donde de verdad tengo como el vacío, yo digo, no creo en el buen espíritu porque es que la justificación no me convence. ¿Cómo vamos a decir que la consulta popular de Piedras no fue vinculante porque ya había un derecho adquirido por parte de una empresa? Eso es totalmente falso. Un título minero no es un derecho adquirido. La empresa Global Ashanti, que la empresa en mención, no tiene licencia de explotación en Piedras, Tolima. Entonces, dentro de la justificación, decir que la consulta de Piedras no fue vinculante y esa va a ser la justificación para una llamada licencias sociales, me parece que no es sensato. Y lo segundo, me parece que es mucho más grave aún decir que la consulta popular de Cajamarca no es vinculante. ¿Cómo así que van a decir eso? La consulta popular de Cajamarca, y lo dice dentro de la justificación del proyecto de ley que su merced presenta, y dice que la consulta no es vinculante porque es una consulta que estaba mal realizada la pregunta. Recordemos que hay un procedimiento legal, y el procedimiento legal es ir al... De 30 segundos más, Jaime. Esas consultas populares es ir a los tribunales administrativos, y dichos tribunales administrativos le dan el orden de constitucionalidad. La pregunta es de carácter general, no constriña al elector, es una pregunta que preguntan si están de acuerdo sí o no con que se realicen actividades mineras en Cajamarca, Tolima. Ahí no está condicionando al elector, es una pregunta que está totalmente amplia, es una pregunta de carácter general y es totalmente constitucional. Y finalmente lo que voy yo es, ¿qué es lo que entendemos por democracia? 15 días antes hubo elección atípica. 30 segundos más, pero para que termine, porque Ya cada 30 ya va... Ya termino. 15 días antes hubo elección atípica en Cajamarca de alcalde. Ese alcalde saca 4.500 votos. Y a los 15 días tenemos una consulta popular en contra de todo, en contra de las chequeras de las multinacionales, en contra de viajes y demás, y logramos sacar más de 6.300 votos en Cajamarca, Tolima. Y que diga el alcalde de Cajamarca y que algunos senadores hoy en día digan que esa consulta no es de carácter vinculante. Entonces yo digo, ¿cuál es la esencia de la democracia? La democracia sirve para elegir a esas figuras representativas, pero cuando la gente decide no. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Tiene la palabra Luis Jaime Ortiz, y se prepara Marlon Pavón Castro de la Misión de Observación Electoral. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que la consulta popular es una licencia social, ¿o no? Es decir, en este momento hay 11 pueblos que hemos hecho consulta popular y no con el voto le hemos negado la licencia social a esa explotación que no encontramos conveniente. Y aquí estamos jugando una cosa muy sencilla. La cuestión es, tenemos una democracia, pero si ustedes votan lo que no nos gusta, tenemos otra. Entonces, lo que yo creería es que este decreto ley, este proyecto de ley es innecesario. Lo que necesitamos es profundizar en la utilización de la democracia a nivel popular. Y hay varias cosas del planteamiento que a mí no me gustan directamente. El municipio de Orbelanza hace parte de dos bloques petroleros diferentes. Uno nos coge con Pasca y el otro nos coge con San Bernardo. Tenemos que aceptar que a nuestros hermanos de los municipios de al lado que les están negando la consulta con marrullas, tenemos que aceptar que eso es correcto y que ahora nos van a dar una licencia social. La licencia social es, por supuesto, el voto. Y nosotros queremos, por supuesto, aprobar proyectos que nos expliquen cómo son, qué beneficios van a traer. Y en cuanto a los 3 meses que se le dan a las empresas, pues la empresa petrolera que hizo un informe de impacto ambiental en Arbeláez estuvo 4 años. En esos 4 años tenía, de acuerdo a las leyes que ustedes se inventaron, posibilidad de ir vereda por vereda explicando. Y lo que dijeron fue absolutamente mentira. Es imposible que un campesino o una persona que no tenga una formación técnica pueda leer un informe de impacto ambiental de 1.200 páginas, que es lo que entregaron ellos, y entender cuánta agua se va a gastar si no sabemos cuánta agua trae el río y cuántas quebradas tenemos. Es imposible que se le dé una licencia ambiental por una persona o por unas cuantas personas que serán muchas menos de las que van a ir a votar, pensando simplemente en que no tenemos la información de los acuíferos.
Nosotros no estamos de acuerdo en absolutamente nada de lo que planteaba ese proyecto petrolero, por eso fuimos a las urnas y por eso el pueblo votó. Y la gente fue informada de acuerdo y siempre teniendo en cuenta el texto del informe de impacto ambiental hecho por la compañía empleada por la petrolera, es decir, ni siquiera por una entidad independiente, ni siquiera por una universidad, ni siquiera por algún organismo científico al cual le podamos creer. Es un informe mal hecho, que dice mentiras. Y además, los señores de la petrolera en su tercerización siempre contrataron empresas que fueron a reunir a la gente y a pedirles firmas de aprobación cuando les daban refrigerio. Entonces, nos encontramos con todas esas trampas y nosotros lo que queremos es una consulta popular real. La consulta popular que tenemos en este momento no nos gusta en absoluto. Le faltan muchas cosas. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la consulta popular tiene la posibilidad de inscribir 3 comités, por la abstención y por el sí. ¿Ustedes por qué no escriben uno? Porque siempre llegan a última hora a decir que somos estúpidos, ignorantes, que no entendemos el maravilloso desarrollo que ustedes plantean. Simplemente tenemos que leer sus informes. Sus informes son mentiras, están mal hechos. O sea, tenemos derecho como ciudadanos a dar nuestra no licencia social mediante una consulta popular. Y la consulta popular, tal como está planteada, tiene montones de problemas porque estamos, por supuesto, de una manera asimétrica y sin los medios suficientes, enfrentándonos a la capacidad de corrupción, de influencia, de publicidad y de comunicación de empresas muchísimo más grandes que cuentan con el respaldo del Estado. Nosotros queremos ser actores en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos, y eso lo saben todos los señores que han hecho consultas, tenemos que andar consiguiendo fondos para poder transportar a la gente, para hacer los carteles, para poder ir a la radio. Mientras que las empresas petroleras, con las enormes ganancias que generan, no podemos hacer competencia contra ellas. Así que si en un momento dado se ganan las consultas populares, eso quiere decir que eso es una licencia social, es decir, una no licencia social. Y evidentemente, lo que nosotros queremos es que se profundice el tema de las consultas populares. Y yo no sé cómo le van a decir ustedes a los 45 o 65 municipios que creen en ese mecanismo de la consulta popular. 3 minutos más, por favor. ¿Cómo le van a decir ustedes a esos municipios que ahora ya no pueden convocar los ciudadanos mediante un comité impulsor, ya no pueden convocar las consultas populares porque ahora es el alcalde o porque ahora es desde la gobernación? Me parece que sencillamente, vuelvo a decirlo, tenemos una democracia y si no les gusta lo que votamos, entonces ustedes tienen otra democracia y la cambian. La pregunta sencilla es, ¿qué hubiera pasado si de las 11 consultas populares el sí hubiera ganado 8 o hubiera ganado 7? ¿Estaríamos aquí? No, estamos aquí porque la gente negó la licencia social mediante el voto en consulta popular a las empresas. Y negó porque las empresas hicieron trampa, porque nos ocultaron información. Además, ¿me puede explicar a alguien cómo en 3 meses y sin estudio de impacto ambiental van a decirnos cuál es el efecto que va a causar en la región? O sea, nosotros necesitamos saber cuánta agua van a coger para el petróleo, necesitamos saber dónde están los pozos petroleros, dónde van a poner los pozos de exploración, y en 3 meses ¿qué van a venir? Van a mandar una empresa tercerizada para explicarnos los avances, el desarrollo, y que no pasa nada. Eso no es un avance, es un retroceso. Y vuelvo a decirlo, no es necesario esto. Nosotros lo que queremos es que se fortalezca la participación ciudadana. Para que haya paz tiene que haber democracia. Y la participación ciudadana no puede estar supeditada a que se presente un decreto en el cual se retrocede. Ese decreto es este proyecto de ley, perdón, es un retroceso. Nosotros queremos que se fortalezca y quiero que mis municipios vecinos, que hacen parte de la misma región, porque cada consulta popular realmente afecta a una región, a un río, a una montaña, no es un municipio. Eso se tiene que fortalecer y se tiene que permitir. O sea, es absolutamente injusto que le nieguen la consulta popular al pueblo vecino mío, a los pueblos vecinos míos. ¿Cómo les van a decir ustedes que no, que ahora van a tener licencia social? Necesitamos es que haya presupuesto para que la gente se pueda movilizar. Y claro que
estamos dispuestos a hablar con los expertos que ustedes traigan. ¿Y con qué plata buscamos nosotros expertos? ¿Con qué plata nosotros hacemos estudios? Eso es un tema muy, muy importante. Entonces, evidentemente, nosotros lo que creemos es que tiene que haber conocimiento. Y conocimiento quiere decir, por ejemplo, que la petrolera nos mintió sobre el caudal de los ríos de los cuales tomó muestras. Esas muestras deben ser hechas durante 10 años, en años de lluvia y en años secos. Entonces, si ellos nos engañan con los informes, ¿cómo vamos a confiar en ellos? Y por supuesto en el gobierno que está respaldando estas empresas. Así que nosotros lo que queremos es que... Un minuto más, Jaime. Que haya conocimiento, que haya ciencia en esto, y que esa información esté al alcance. Y eso quiere decir entendible por toda la población. Y entonces nosotros, yendo a la consulta popular, emitiremos nuestra licencia social. Yo le pongo un mensaje. Sí, pues, de momento... Muy bien, muchas gracias, Jaime. Marlon Pavón Castro, de la Misión de Observación Electoral, y se prepara Sandra Castro, de la Federación de Municipios. Bueno, muchísimas gracias. La Misión de Observación Electoral agradece estos escenarios para que organizaciones sociales, academia puedan presentar una serie de recomendaciones en cuanto a proyectos que afectan o modifican la participación ciudadana. La MOE solamente se va a centrar, nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las revocatorias del mandato. Las revocatorias del mandato, igual que las consultas populares, es uno de los mecanismos de participación ciudadana que más uso tiene por parte de la ciudadanía. En lo que va corrido desde el 96 hasta la fecha, se han radicado o se han presentado más de 300 iniciativas de revocatorias del mandato. Solamente en lo que va corrido del 2017 son 141 iniciativas las que se han radicado, y de estas solamente se han realizado elecciones de 12 y otras se encuentran aún en revisión de firmas. En total, Colombia se ha enfrentado a 62 elecciones que tienen que ver con el proceso de revocatoria del mandato. En ninguno de estos casos se ha logrado revocar a un alcalde o a un gobernador. En sus inicios se pensaba que quizás las principales problemáticas que tenían los procesos de revocatoria de mandato estaban relacionados con el tema del abstencionismo, con la participación electoral, con los umbrales de aprobación o los umbrales de participación. Lo que nos hemos dado cuenta desde la Misión de Observación Electoral es que los problemas van aún más allá al tema de la participación. Entendía y como tal también del abstencionismo. En los ejercicios de observación que hemos realizado en todos estos procesos, se hemos evidenciado también cómo se genera una desigualdad como tal en la contienda electoral. Entonces, desde la Misión de Observación Electoral nos vamos a referir a dos asuntos puntuales. Primero, el alcance que tiene como tal el desarrollo de estas dos disposiciones normativas que se incluyen en este proyecto, y también lo que tiene que ver con una sugerencia frente a cómo poder desarrollar escenarios de participación o contiendas electorales en escenarios de igualdad, tanto para los comités promotores como también para los alcaldes y a los gobernadores que se están promoviendo pues revocar. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros no encontramos regresivo estas dos medidas. Consideramos que son medidas que realmente sí pueden favorecer en cierta medida los procesos de revocatoria. Sin embargo, también consideramos que son dos medidas que se quedan un poco cortas y que deben ser entendidas a la luz de la legislación sobre los mecanismos de participación electoral o mecanismos de participación ciudadana están vigentes. Lo primero, hay que tener en cuenta, y como ya lo dijo el profesor Fabio, también como lo ha dicho el profesor Londoño, es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con las fechas. El proyecto establece que entre el mes 18 y el mes 23 se pueda realizar una elección única. Nosotros consideramos que sí, que establecer una sola elección no solamente la debemos pensar en términos de generar menores costos frente al erario público, sino más que todo cuando se hacen elecciones en una sola fecha, toda la institucionalidad como tal está pensando en lógica de elecciones, y pensar en lógica de elecciones, eso implica que toda la institucionalidad pueda hacer presencia como tal en estas zonas. Entonces, tanto el Consejo Nacional Electoral como todas las autoridades que tienen competencia electoral van a poder hacer presencia más eficaz en estos procesos de revocatoria. Entonces, pasar a una elección de una sola fecha puede ser positivo. Lo segundo, que también hay que leer de manera sistemática y muy armonizada, es si estos procesos de revocatoria que se realicen entre estos meses pueden llegar a tener una afectación como tal en el derecho a la participación.
o pueden desplazar como tal el proceso de revocatoria. Y esto es, como bien lo decía el profesor Londoño, que cuando se realizan elecciones y faltan menos de 18 meses, pues no hay mayores inconveniencias, pues porque se van a postular, se van a designar. Pero ¿a quiénes se van a designar? Lo triste aquí es que se estarían designando, en caso de que se revoque un alcalde, y el caso que se revoque un gobernador, quien estaría designando sería el mismo gobernador a un alcalde, y en caso pues del gobernador sería un presidente y estaría designando al mismo del partido político. O sea, esto no tendría ningún sentido porque se desconocería como tal el propósito de la revocatoria del mandato, que es dar por terminado un mandato político de un alcalde o un gobernador. Entonces hay que tener muy en cuenta, al fijar estas fechas entre el mes 18 y el mes 23, que realmente no se afecte como tal el principio o la vocación propia que tiene el proceso de revocatoria. Lo segundo, y es más que todo frente a lo que nos vamos a centrar más, y es a el desarrollo o a brindar una serie de garantías para que realmente las contiendas electorales se puedan dar en igualdad de condiciones. Entendemos desde la misión de observación electoral que un alcalde, cuando se le está promoviendo un proceso de revocatoria, un gobernador cuando se le está promoviendo un proceso de revocatoria, él tiene que salir a la calle, ¿cierto?, a poder... 3 minutos más, por favor, para Marlene. Su gestión de gobierno. Sin embargo, en esa defensa de gestión de gobierno se generan muchas dudas, y son las dudas que tiene el Consejo Nacional Electoral, y que por la misma regulación del Consejo Nacional Electoral, o los conceptos que establece el mismo Consejo Nacional Electoral, que son muy contradictorios entre ellos, pues siguen generando muchas inquietudes. Y esto tiene que ver con temas de financiación. ¿Cómo se financia un alcalde para poder promover sus planes de gobierno? Si puede recibir financiación privada, si el alcalde o el gobernador puede disponer de los recursos del erario público para generar una defensa técnica. Y cuando estamos hablando de la defensa técnica, nos estamos refiriendo, por lo menos, un ejemplo claro, tiene que ver con el proceso de recolección de firmas. Entonces, en el proceso de recolección de firmas, el alcalde tiene la posibilidad de poder controvertir esas firmas, tiene que contratar un staff de abogados, y entonces eso, en términos económicos, ¿qué significa? Sale del erario del alcalde, sale del erario público. Hay competencias e igualdad de condiciones entre los comités promotores y entre los alcaldes. Lo segundo tiene que ver con los espacios de publicidad. Él debe publicitar, los alcaldes y los gobernadores o alcaldesas y gobernadoras deben publicitar su gestión de gobierno. Entonces la pregunta ahí es, ¿son estos los espacios de publicidad con los que ya ha contratado la administración municipal o administración departamental, o son espacios adicionales? ¿En qué condiciones de igualdad también se le van a dar estos espacios a los comités promotores? Lo otro también tiene que ver mucho con el espacio público. Disposición de vallas y diferentes actos públicos que puede hacer. ¿Cómo los servidores públicos se disponen para poder defender los planes de gobierno? Los secretarios de despacho también tienen que presentar su gestión. El secretario de Educación, por ejemplo, el de Gobierno, lo que sea, tienen que presentar su gestión. Aquí la pregunta es, ¿en qué horarios? Si esto está limitando el desarrollo como tal de la gestión de la alcaldía, frente a qué escenario, frente a qué espacio, si puede utilizar bienes públicos. Esta discusión se dio mucho en el 2016 frente a todo lo relacionado con el plebiscito, y allí la pregunta era hasta dónde llega el tema de divulgación de un mecanismo de participación ciudadana, y en dónde comienza ya un proceso de campaña. Entonces son muchos mecanismos los cuales se deben solucionar a través de este proyecto. Nosotros consideramos que son algunas de las herramientas que serían importantes que se tocaran en este proyecto. Otro tiene que ver también frente a las sanciones. Sí, la Procuraduría debe sancionar y debe procurar porque los servidores públicos no hagan un uso indebido de los bienes como también de los recursos públicos. Los procesos de revocatoria. 30 segundos para que... Los procesos de revocatoria fallan en Colombia porque la gente no sale a votar. ¿Pero por qué la gente no sale a votar? Difícilmente tú vas a salir a votar en un municipio donde la entrada del puesto de votación está el funcionario público viendo quién es el ciudadano que está entrando a votar. ¿Por qué? Porque entonces, si tú estás votando, no te vamos a contratar con la administración
municipal. Eso pasa mucho en los municipios locales, porque es que las únicas fuentes de empleo son las alcaldías, el hospital, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo vigilancia, se colocan en las entradas de los puestos de votación, hacen ese día rifas, hacen todo tipo de serie de espectáculos para poder impedir la participación, se inventan desplazarlos a otros municipios. Marlon, voy a dar un minuto más, porque interesante saber qué opinaría la MOE frente a ese diagnóstico con otro remedio, que sería el voto obligatorio, que impediría que le apostaran a ese asunto. Un minuto más para Marlon. Todo eso que le estamos diciendo son la serie de mecanismos que utiliza como tal la administración municipal para poder impedir como tal el desarrollo de estas elecciones. El trabajo de observación que nosotros tenemos nos ha podido llevar a tener esa experiencia. Y no solamente lo que les decía ahorita de que los servidores públicos están a la entrada con las planillas para ver quiénes votan, sino también las diferentes jornadas recreativas que se emplean o que se crean para poder impedir la votación. Entonces, consideramos que en este proyecto va en buen camino en cuanto a revocatorias, al incluir el desarrollo de una sola jornada electoral para que haya mayor institucionalidad, pero también se deben establecer una serie de garantías, teniendo como ejemplo la Ley de Garantías Electorales para generar prohibiciones y sanciones frente a las malas conductas que impiden el desarrollo. No es solamente pensar en bajar umbrales o subir umbrales, porque ya esa discusión pasó, es cómo realmente podemos generar Muchas gracias, Marlon. Félix Antonio Mora Ortiz se prepara después de Sandra Castro, de la Fede de Municipios. Muchísimas gracias al senador por la invitación a la Federación Colombiana de Municipios a este proyecto de ley que es fundamental para nosotros porque el tema de participación ciudadana pues está directamente ligado al desarrollo del proceso de descentralización en Colombia. Con las mejoras que pueda tener la figura de licenciamiento social, que algunas han sido señaladas aquí, nosotros tenemos una perspectiva más positiva de lo que está planteado en este proyecto, porque lo hemos comparado con lo que estudiamos en el proyecto de ley 86 de 2017 que concursa en Cámara, y que es sobre concertación minera, y que básicamente dice que la concertación es que la ANH y la ANM le mandan los estudios al municipio y el municipio tiene que incorporarlos en el POT. No hay talleres, no hay audiencias, ahí sí que no hay participación ciudadana, incluso creemos que están pasando por encima de las competencias municipales sobre usos del suelo. Eso sí que nos parece grave. Este modelo que está aquí planteado nos parece más garantista y creemos que puede estar orientado a cualificar la participación en las consultas populares que deciden sobre ese tipo de proyectos. Luego creemos que es un modelo que está bien encaminado y que nosotros definitivamente estaríamos acompañando. Ahora bien, sobre el otro mecanismo que abarca el proyecto, que es el de revocatoria del mandato, sí queremos llamar la atención sobre el diagnóstico muy juicioso que ha hecho la MODE, a que estas no han funcionado en años anteriores y son muy categóricos al afirmar que definitivamente se debe a una muy débil participación y por lo tanto los umbrales no se alcanzan, es simplemente porque la gente no sale a votar, pero las razones por las que no votan no son solamente logísticas, es un tema mucho más estructural de nuestra democracia. El caso es que según las estimaciones que ellos han hecho, escasamente una cuarta parte del censo electoral, incluso un poco menos, sale a participar en este tipo de mecanismos y por el contrario esto sí le está costando dinero al Estado colombiano. Los 11 procesos que se realizaron en el 2017 ya le han costado al Estado más de 1.000 millones de pesos según los datos que nos facilitó la registraduría. Luego nosotros sí encontramos pertinente que la revocatoria tenga una racionalización que ya probó ser efectiva cuando aprobamos la eliminación del incentivo económico en las acciones populares que se hizo en este Congreso. Creemos que mecanismos parecidos se pueden utilizar también en los de la revocatoria. La conjunción en las fechas nos parece positiva, no obstante creemos que es pertinente moverlas hacia los meses 24 a 29 del periodo institucional,
porque el primer año de gobierno los alcaldes ejecutan un presupuesto anterior y apenas están aprobando sus planes de desarrollo. Luego creemos que es justo que tengan por lo menos un año de ejecución propia de sus propios planes. También consideramos que es pertinente que los requisitos de evaluación de si esos planes de desarrollo se están cumpliendo sean emitidos por una autoridad objetiva, como por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación, y que quede clara la facultad del Consejo Nacional Electoral de regular el modo de cumplimiento de los requisitos, como ha sido su intención hacerlo en meses anteriores. Y sobre racionalización incluso creemos pertinente llamar a una especie de garantía que deban constituir los miembros de los comités promotores para que en caso que no se alcance el umbral, esas garantías se hagan efectivas y compensen en parte, no totalmente por supuesto, los costos en los que incurre el Estado para asumir estos procesos. Esto de tal manera que quienes se involucren en los comités promotores lo hagan con muchísima más seriedad y no únicamente como viene ocurriendo de manera comprobada, como lo ha comprobado el Consejo, simplemente digamos movimientos de oposición que perdieron las elecciones y desde el otro día están listos para que el 1 de enero del segundo año van a presentar la revocatoria sin sustentarla adecuadamente, incluso en casos muy aberrantes presentando argumentos que digamos que incluso carecen de toda lógica. Finalmente anotar que nos parece poco adecuado. 2 minutos más para que termine. Nos parece poco adecuado tener un periodo adicional de una especie de ley de garantías para la realización de la campaña. Nosotros hemos expuesto en repetidas ocasiones cómo el mandato de los alcaldes y gobernadores se reduce de 48 a 22 meses cuando uno descuenta los periodos que hay de leyes de garantías y demás, y esto hace que la ejecución de las políticas locales sea, digamos, restringida en tiempo. Entonces, si le adicionamos todavía más leyes de garantías, pues vamos a tener más dificultades para cumplir ese plan de desarrollo que nos están demandando, que no estamos cumpliendo. Luego, esta disposición sí que no nos parece adecuada. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Félix Antonio, y se prepara Renzo Alexander García, también del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Buenas tardes, un saludo para todas y todos, complacido de este gran espacio. Voy a recoger algunas de los conceptos que han brindado cada uno desde su experiencia como constructores, quizás de país, en este tránsito de Colombia, en este posconflicto, que se debe construir quizás con un enfoque territorial, pero principalmente la defensa de los defensores, de aquellos defensores que quizás en el silencio no han tenido voz y que les ha costado la vida el poder defender no solo nuestros recursos naturales, sino como lo dice el ingeniero, quizás con el temor de hablar, con el temor de plantear, con el temor de proponer, y ese no es la Colombia que queremos nosotros en paz. Para construir paz debemos tener garantías equitativas para nuestros promotores de esta serie de iniciativas. Yo creo que mi intervención pues va enfocada a la defensa de los defensores, recalcar que nosotros tenemos... Doctor Félix Antonio, la audiencia pública ha sido convocada para hablar de mecanismos de participación ciudadana y yo le agradecería su valiosa opinión sobre ese asunto. Si quiere, programamos una audiencia sobre el muy importante asunto de la defensa de la vida de los defensores, pero si usted no nos aporta nada sobre este proyecto, le tengo que dar la palabra al compañero que siga. La trazabilidad, senador, y ahí es donde yo voy, que en esos mecanismos de participación, que usted habla sobre audiencias públicas, grupos focales y talleres, hay muchos municipios que no se van a poder llevar a cabo por el gran temor y no se pueden articular en su desarrollo casualmente por ese motivo, por la defensa de los defensores para que puedan plantear y promover. Yo creo que también ese tema prima sobre lo que versa y el trasfondo de la ley que se está tramitando. Sin duda, allí la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad pues debe hacer un acompañamiento que no está contemplado. Y segundo, como dicen los compañeros que han participado, los recursos para
esas audiencias públicas, los grupos focales y talleres de análisis que se van a adelantar deben ir congruentemente acompañados, también acompañando líderes así como lo explicó el ingeniero en su intervención, para que ellos puedan desarrollar todas sus propuestas, puedan defender el trasfondo de lo que es este proyecto, que es la participación ciudadana. ¿Cómo incentivamos la participación ciudadana? Brindando esas garantías que no se tienen en este momento. Y lo primero que debe hacer la ley o establecer a nivel de Estado es brindar esas garantías para que se pueda mitigar ese abstencionismo participativo, el cual Colombia lo tiene en este momento en el punto más alto, y que la violencia, que pese a que se firmó un proceso de paz o que estamos transitando en un acuerdo de paz, no se están llevando a cabo. Y entonces, senador, a ese tema también hay que meterle esa protección también a los defensores, porque si no, no se puede llevar a cabo, ni siquiera se puede comenzar a proponer el trasfondo de la ley. Muchas gracias. Mucho gusto, doctor. Terminamos entonces con el doctor Renzo Alexander García Parra. Creo que todos los demás ya han intervenido, ¿no? Renzo. Bueno, quiero un poco arrancar la discusión tratando de hacer un llamado respetuoso, no solamente al presidente de la comisión, sino también al gobierno nacional, por los múltiples señalamientos que en algunas ocasiones se han hecho a quienes realizan las consultas populares, en donde se manifiesta que esto es maniqueo, populista o instrumental. Nosotros consideramos que justamente sucede en lo contrario, que las comunidades hoy en día han ganado una madurez política muy importante que les ha permitido, a diferencia de las revocatorias de mandato, volver un mecanismo de participación ciudadano que estaba reconocido en la Constitución, una posibilidad para resolver conflictos socioambientales mediante una vía democrática y constitucional, pacífica y no violenta. Por eso un poco el título que tengo de esas pequeñas exposiciones: las consultas populares son un ejemplo de paz y democracia para Colombia. Hay muchos países del mundo que están pendientes de cómo se adelantan esos procesos y de cómo esas iniciativas ciudadanas han logrado llamar la atención de múltiples sectores sociales sin importar su diferencia religiosa, económica o política. Aquí la comunidad ha aprendido a juntarse por un elemento de bienestar general o de interés comunitario. Quiero resaltar que el proyecto que presenta el senador Roy Barreras debe estar enmarcado en esto, que es el tema de la Constitución, sobre todo en lo que plantea la defensa del patrimonio ecológico y cultural de todos los colombianos, pero también que llama la atención cómo lamentablemente en Colombia en los últimos años lo que hemos hecho es desvertebrar la protección de ese patrimonio ecológico y cultural, y nos preocupa que eso mismo suceda con los mecanismos de participación ciudadana o el derecho fundamental a la participación de las comunidades. Démonos cuenta cómo el decreto 1753 del año 94 exigía de manera concreta licencia ambiental para la fase de exploración. Eso nos hubiera podido evitar que, por ejemplo, proyectos como La Colosa hubieran llegado al municipio de Cajamarca a confrontar con otro modelo de desarrollo que es muy sólido y estable, que es el modelo de desarrollo agropecuario que históricamente han venido desarrollando estas comunidades. Y me parece también que es importante el tema de la debilidad presupuestal del Ministerio de Ambiente. Creo que es necesario, si queremos profundizar la democracia, que haya instituciones que verdaderamente fortalezcan el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que las universidades, muchas veces que hacen los estudios de impacto ambiental de esas multinacionales, dejen de actuar con esas cláusulas que les interponen esas empresas como de confidencialidad y conformidad, porque eso de entrada no le da independencia a la institución y casi que vulnera por completo el sentido de la educación pública. Al leer el artículo primero, el objeto del proyecto que presenta el senador Roy Barreras, nos preocupa, por ejemplo, el tema de la palabra modernización, ¿sí? O actualizar, sobre todo porque la ley, ya lo decía otro compañero, la ley 1757 es del año 2015. Yo creo que a esos procesos de debate interno del Senado o del Congreso hay que darles tiempo suficiente para que se decanten y se evalúen como tal, sobre todo cuando en el tema de las consultas populares el asunto es eficiente, porque las comunidades han tenido que sortear múltiples procedimientos. Una consulta popular no nace de la noche a la mañana. Es más, recordemos cómo surgió la consulta popular de Piedras, Tolima, el 28 de julio del año 2013,
y tuvieron que pasar cerca de 3 años o más para que nuevamente otros municipios pudieran adelantar ejercicios similares, porque lo que se encontró la ciudadanía fue un matoneo que se ejercía directamente desde el gobierno nacional en cabeza del ministro de Minas y el procurador de la época. Entonces consideramos que es fundamental que se garantice ese derecho a la participación. En el artículo 5 se plantea el tema del licenciamiento social y nos preocupa que un poco se esté quitando la posibilidad a que sean las comunidades las que participen de manera protagonista en el proceso, como está recogido en la ley 1757, en donde se da la posibilidad de una consulta popular de iniciativa ciudadana. Y lo mismo está pasando con el artículo 6, en donde son los alcaldes, los gobernadores, quienes van a hacer la convocatoria de ese procedimiento. Ahí consideramos que nos podemos quedar cojos en el asunto y es necesario o que se replantee o se le da posibilidad de integrar a las comunidades. Ese asunto que está en la parte de licencia social, el artículo 6, habla del tema de que solamente puede participar la sociedad civil con residencia en el municipio. Y ya lo vimos en el caso de Cajamarca, un proyecto que está sobre la parte alta de la cuenca, que si se hubiera llegado a desarrollar hubiera afectado no solamente a municipios como Ibagué, sino Espinal, Cuello, Flandes y otros más. Es decir, aquí hay asuntos que desbordan la lógica administrativa municipal y tienen que verse desde otras lógicas del ordenamiento territorial. En este caso específico estaríamos hablando de las cuencas. Ustedes proponen, por ejemplo, el tema de talleres de análisis, y ahí están planteando la posibilidad de que la empresa... 2 minutos más, Renzo. Puedan convocar expertos. La pregunta es, ya lo ratificaban también anteriormente, ¿las comunidades tienen la capacidad de pagar esos expertos? Aquí estamos viendo y queremos denotar un desequilibrio claro del poder. Y en el tema de la Procuraduría, mira, aquí estamos viendo que en ese país hay una captura corporativa y estamos viendo que muchas de las acciones del gobierno y del Congreso, en lugar de ratificar los derechos de las comunidades, pareciera que están desinteresadas en ratificar los derechos económicos de estas multinacionales por encima de derechos fundamentales comunitarios. Y es aquí en donde vimos, por ejemplo, que la Procuraduría, la cabeza del Ministerio Público, en lugar de defender la comunidad de Cajamarca, Ibagué o Piedras, lo que hizo fue defender a la multinacional Anglo Gold Ashanti. Lo ratificaba también Robin en su intervención. Nos preocupa que la parte emotiva, senador, usted plantea el tema de que la consulta de Cajamarca y la de Piedras no sea vinculante y no tenga un efecto como tal, porque a todas luces un título minero es una expectativa y está recogido en el Código Minero y en otras leyes más. Quiero pasar rápidamente en que estamos viendo que esta propuesta se está viendo de manera empalmada con una carta, una propuesta que también pasó el gobierno a la CECIBI, en donde justamente estaban tratando también de limitar las consultas populares con la realización de algunos cabildos. Nosotros consideramos que la propuesta es válida y es importante siempre y cuando no limite la consulta popular como un mecanismo de participación claramente reconocido en la Constitución Política y en varias leyes, porque hasta hoy, si la preocupación es que no son efectivas, la consulta ha sido eficaz, a diferencia de lo que ha sucedido con la revocatoria del mandato. Quisiera rápidamente decir lo siguiente: nos toca pensar que esos procesos tengan en cuenta que hay que mirar cómo logramos de nuevo ese equilibrio de poderes que se ha venido perdiendo en la sociedad colombiana, en el ejercicio de poder de la sociedad colombiana, que se evite, por ejemplo, esa silla giratoria. Estamos viendo que directores de Ingiominas, personas vinculadas a los ministerios, al alto gobierno, salen de su ejercicio político y al otro día ingresan a ser los gerentes o los altos funcionarios de estas multinacionales. También es clave que se regule el tema de la financiación política de estas multinacionales mineras a candidatos como alcaldes, concejales, diputados, gobernadores o presidentes, porque podríamos definirlo, en el caso específico del Anglo Gold, como el Odebrecht minero, que puede enrarecer la democracia de ese país porque genera un conflicto de intereses muy fuertes. Vimos cómo en Cajamarca se lograron superar distintas dificultades planteadas no solamente por el alcalde municipal, por la mayoría de concejales, por la... Un minuto más, Renzo.
se resolvieron de manera pacífica, democrática, constitucional, y es ahí en donde queremos llamarle la atención, senador, en el sentido en que es fundamental que esa propuesta de la licencia ambiental pueda llegar a nutrir lo que hoy en día funciona en Colombia como la licencia ambiental, en el entendido en que lo ambiental es la relación naturaleza-sociedad. Pero nos parece un contrasentido que esa propuesta trate de limitar la consulta popular, sobre todo porque es el único mecanismo que tienen hoy en día las comunidades en muchas partes del territorio nacional para evitar que nos sigan imponiendo una dictadura minera. Y dictadura en el sentido que desconoce la vocación productiva de los territorios, los derechos de las comunidades y también los derechos colectivos al ambiente sano, que están claramente ratificados de manera abierta en la Constitución Política y otras leyes más. Lo invitamos, senador, a que miremos cómo vemos esto como un nuevo mecanismo que nos ayuda a fortalecer la democracia del... Muchas gracias, doctor Renzo. Antes de levantar la sesión, para información de todos, primero, de nuevo agradeciendo su participación, las audiencias públicas alimentan los proyectos de ley. Ustedes han aportado muchísimo desde distintos ángulos y voces a esta iniciativa. Como son públicas, las posiciones públicas de ustedes y lo transparente es que también la mía sean conocidas por la opinión. Tal vez valga recordar que en su momento, en lo que tiene que ver con este ciudadano, me manifesté y me manifiesto en favor de las consultas tanto de Piedras como de Cajamarca, y si hubiese votado en esos municipios las hubiera apoyado. Y me parece honesto decirlo porque por supuesto hay otras personas que opinan lo contrario. Así lo expresé también hace apenas unos días frente al asunto del páramo de Santurbán. Y la obligación nuestra es escuchar todas las voces. También quiero que ustedes sepan que aquí fue invitada la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, no asistió, para que hubiesen podido expresar su opinión, y de hecho la audiencia pública estaba abierta para que las compañías mineras o quien quisiera expresaran su opinión. Lamento que no hayan asistido. Solamente para tranquilidad de todos en lo que tiene que ver con el autor del proyecto, que soy yo, y de este ponente, recojo con mucho juicio las distintas voces que coinciden en la necesidad de precisar el objetivo del proyecto para que recoja el espíritu del legislador, que no es y no será ni impedir las consultas, ni limitarlas, ni reemplazarlas. Hay que construir un poco lo que terminó diciendo Renzo, un nuevo mecanismo que pretende, en el caso de estas consultas populares, alimentar con más información y espacios de deliberación las decisiones ciudadanas, que en todo caso jamás se pretenden que sean reemplazadas, pero sí se pretende que sean decisiones más deliberadas, en el sentido de deliberar y en el sentido de argumentarlas de mejor manera con mecanismos adicionales. Y en cuanto a las revocatorias de los alcaldes, muy importante también los aportes, fundamentalmente uno que se dijo aquí por parte de dos ciudadanos. Bueno, además del tiempo, el asunto es que hoy, en la práctica, al no garantizar la fuente de financiación de uno y otro mecanismo, pues el Ministerio de Hacienda, pues en la práctica puede limitar del todo esa expresión ciudadana. Entonces, yo creo que la ley tiene que ocuparse de garantizar la fuente de esa financiación. Sus aportes escritos serán publicados en la Gaceta, en las memorias de esta audiencia, y serán incorporados seguramente en el texto antes del primer debate. Y termino por decir y recordar, a propósito de lo que nos decía aquí Viva la Ciudadanía, que nosotros también estamos esperando el proyecto de iniciativa ciudadana, que es hijo de los acuerdos de La Habana, de ese acuerdo que yo mismo tuve el honor de firmar, y que como no llega la ley de tierras, que también la estamos esperando, pues nosotros estamos apurando ese procedimiento, porque si el proceso que esperamos, el proyecto llega, el de participación podrá ser acumulado y podremos ganar tiempo, porque la legislatura se acaba. Nos quedan noviembre y 2 semanas de diciembre,
y en el caso de este proyecto de mecanismo por Fast Track, solo noviembre. De manera que un poco la tarea mía también es acelerar desde la exigencia ciudadana y parlamentaria que los proyectos sean radicados y hago un llamado al gobierno para que no demore más la presentación de los proyectos que tienen que ver con la implementación directa de los acuerdos de paz. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Se da por terminada la audiencia pública. Muchas gracias.